La sidra Brut no es solo para brindar, sino que marida muy bien con muchos de nuestros platos. Eso es lo que pretende dar a conocer una campaña en la que participan 324 bares y restaurantes de toda la región, en la que hasta el próximo 6 de enero servirán en sus comidas y cenas navideñas la sidra Brut de Asturias, una campaña organizada por el Consejo Regulador de Denominación de Origen, cuyo gerente es Daniel Ruiz. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, esta campaña pretende romper un mito, ¿no? El de la sidra. Sí, lo que queremos es bueno, que todos los asturianos brinden con un producto de calidad, lo primero, y sobre todo con un producto 100% asturiano. Esto es todo nuestro, es manzana cosechada aquí en Asturias y bueno, yo creo que no tiene nada que envidiar a ningún cava y a ningún champán y yo creo que tenemos que apostar por lo nuestro y creérnoslo de verdad. Contáis ahora además con varias marcas ya. Sí, tenemos aproximadamente unas 10 marcas. Dentro de esta campaña de Asturias Sidra Brut tenemos 5, en concreto estas que tienes aquí. Tenemos el Gaitero etiqueta negra, tenemos EM de Sidra El Gobernador. Aquí tenemos también del elaborador Valle Ballena y Fernández del Gaitero Pomarina. Aquí tenemos de otro clásico que es Trabanco Poma Áurea. Y por último tenemos de otro llagar tradicional de Tiñana, que es Quelo, la Sidra Brut Solaya. Y bueno, yo creo que es una apuesta y una diversidad, son productos muy elaborados, los llagares han innovado, han invertido un montón de dinero y sobre todo de conocimiento en hacer un producto de calidad y que está a disposición de todos los asturianos para brindar estas navidades. Para brindar y también para combinar con todas las comidas y cenas, ¿no? Sí, a ver, tenemos que quitarlo un poco y desmitificar que solo es para brindis o para celebraciones, sino que esto puede acompañar perfectísimamente un aperitivo o a lo largo de una comida o de una cena perfectísimamente, porque es un producto muy fresco, muy natural, un producto con baja graduación alcohólica, lo cual nos permite pues, bueno, beber un poquitito más, siempre con moderación, y yo creo que es para disfrute de todos los asturianos y también los visitantes que vengan a nuestra región. Y ahora estamos con Cristian, que es uno de los hosteleros que participas en esta campaña. Cristian, Sí. ¿cómo está funcionando? Va funcionando bien, la gente va intentando, va probando, les vas ofreciendo. Estamos intentando cambiar un poquitín, que la gente cambie del cava a la sidra brut. Y que se den cuenta también de que la sidra brut marina bien con pescados, con mariscos, que no solo tomar una copa de aperitivo o tomarla después de las comidas o en el postre, que se puede comer, se puede cenar con ello bien. Tenemos aquí un ejemplo de, bueno, de pescados, de platos con los que podemos maridar en nuestra cena, por ejemplo, de la próxima Nochevieja, con la sidra. Sí, hay cualquier clase de pescados, del Cantábrico, podéis con mariscos, se puede meter algo de almeja, la sidra brut marina también con un poquitín de carne. Entonces el tema es ese, que la gente vaya probando y lo vaya viendo solo, que lo pruebe. En las cenas en las que tú ya has servido la sidra para comer, para cenar, ¿qué te ha dicho la gente? ¿Cuáles fueron sus reacciones? La gente se va sorprendiendo, la gente sobre todo que nunca lo prueba, que lo ve pero no se atreve porque piensa que es sidra con burbuja. Hay mucha gente que queda sorprendida del sabor de la sidra brut, porque además de las 5 variedades que entraron en la campaña este año son diferentes. Pues ahora vamos a hacer un brindis todos juntos. Vengan por aquí conmigo todos los que estamos aquí hoy, que vamos a brindar con, bueno, como dice el eslogan, brindamos con lo auténtico, ¿no? Venga, brindamos. ¡Feliz Navidad!